Hoy tenemos un caso de uso de cómo FME impulsa los datos abiertos. Viene por parte de Sidendatum, Uriol y Aleix. Muchas gracias, chicos, todo vuestro. Fernando, pues nada, sí, somos Aleix y yo y vamos a presentar un poco cómo usamos FME en nuestro caso para la publicación de datos abiertos en un proyecto de la Generalitat de Cataluña. Vale, índice rápido, vamos a ver un poco en contexto quiénes somos, de dónde venimos, para quién trabajamos, qué son los datos abiertos y luego bajaremos un poco más a nivel a flujo de negocio y flujo a nivel técnico que usamos en nuestro día a día. ¿Vale? ¿De dónde venimos? De Sidendatum, somos una empresa especializada en tres grandes bloques de servicios: gobierno del dato, Open Data, datos abiertos, que es el caso que nos ocupa hoy, y análisis de datos. ¿Vale? El servicio que venimos a presentaros hoy es el de Oficina Técnica de Datos Abiertos para la Generalitat. Concretamente, tenemos un contrato con CETITI, dentro del área de inteligencia artificial y datos recientemente creada, que damos soporte al área de datos abiertos, que está dentro también de la nueva formación de la Dirección General de Inteligencia Artificial. Juntos y con otros actores también terciarios, estamos generando datos abiertos de forma continuada. ¿Vale? Muy rápido por el tiempo, prefiero que haya un poco más espacio para la parte técnica. Datos abiertos, contexto, 4 puntos. ¿Qué son? Conjuntos de datos producidos por organismos públicos para las administraciones con exposición de la ciudadanía, ¿vale? Que se pueda usar de forma libre y sin ningún tipo de problema. Sencillo, cómodo. Han de tener un gran valor potencial para la ciudadanía y eso implica que sean esenciales para la transparencia y que tenga sentido para una eficiencia y una igualdad de oportunidades dentro del mundo en el que vivimos. Aparte, otros detalles pueden incluir información sobre diferentes ámbitos de categorías, no tiene que estar centrado en un solo alcance y, como hemos explicado en el primer punto, se publica bajo licencias abiertas, sin restricciones, para que todo el mundo pueda usarlo. ¿Vale? De aquí el nombre de datos abiertos, que tenga un sentido. La estrategia de apertura, por encima, empezamos ya hace unos años con el portal de datos abiertos, ya llevamos más de 6 años trabajando con FME también. Al principio, como todo proyecto, vamos a abrir, que tenga un sentido, pero vamos a abrir que el ciudadano tenga visibilidad de estos datos, un sentido de transparencia. Luego ya vamos refinando, vamos aplicando más calidad y un sentido más allá a nivel de actualidad, que tenga sentido publicar datos en este portal. El COVID, cuando vino en sequía, cambio climático, a nivel de sueldos del personal de la Generalitat, que también interesa mucho, está el consumo muy alto de estos datos. O sea, tenemos muchísimos frentes abiertos. ¿Okay? Como decía, desde el 17 está el portal actual, que hemos visto ahora en la captura de pantalla. Vamos un poco atrás, en 2010, ya hace 15 años, que el primer portal de datos abiertos aquí en Cataluña, pero el concepto ya viene de mucho antes. Administración Obama en Estados Unidos, a nivel mundial también hay muchas organizaciones, ¿de acuerdo? Volúmenes de datos que gestionamos en datos abiertos en este proyecto. Tenemos más de 1.200 elementos publicados en el portal, 950 de los cuales son conjuntos de datos tabulares. Todos estos, se ve un poco la slide aquí, tienen más de 730 millones de registros, o sea, el volumen de datos es muy importante, y eso nos lleva a tener más de 6 millones de visitas en la web y más de 220 millones de descargas de estos datos, tanto manual como automáticamente. ¿Cómo se publican? Hay una petición de apertura, ya sea demanda a la ciudadanía de los departamentos o por petición propia del área o de la oficina técnica, se revisan todos ellos. Se acuerda con los departamentos la forma de actualización, de carga, siempre que sea posible de forma automatizada, usando FME. Se publican y luego, como todo ciclo de vida, hay un mantenimiento y una actualización de estos datos para que sean realmente un reflejo de los datos del día a día. A nivel tecnológico, esto es una imagen rápida del esquema que trabajamos, de abajo para arriba, y aquí vemos que se puede acceder directamente de carga al back office de Sócrata, de forma manual, ahora lo explicará Aleix, o tirando de un blob storage, de un SFTP de Azure, que aquí sí vemos que tenemos la conexión con FME, aquí nos sirve para filtrar, tratar y gestionar todos estos datos. Vale, una vez mi compañero os ha explicado un poco el contexto de datos abiertos, principalmente mencionar un poco el contexto antes de explicar la función de FME dentro del flujo. Tenemos principalmente 3 mecanismos de actualización, uno que es que el usuario del departamento actualiza directamente en la plataforma los datos, otro que es con una automatización que se realiza mediante un cliente SFTP Gateway y luego
hay una ETL que va a buscar en el blob storage y lo carga en la plataforma. Y finalmente también tenemos el método API, que damos credenciales al departamento y de forma autónoma pueden, mediante llamadas API, cargar los datos directamente a la plataforma. También mencionar que en todos los mecanismos pues trabajamos con replace, append o upsell. Y concretamente FME, ¿dónde encaja aquí? En la vía automática vía SFTP, ya que es la herramienta que usamos para hacer la ETL, que pilla el documento con los datos en el blob storage y lo carga en Socrata, que es la plataforma donde tenemos el catálogo de datos. Entonces, ¿por qué usamos FME? Principalmente la gente saca el punto fuerte que tiene FME, que es los datos que... Pero para nosotros es importante destacar los otros 4 puntos que podéis ver aquí. Sobre todo la interconexión de sistemas. Nosotros trabajamos con Socrata y con Azure y tiene, en el caso de Socrata, un conector nativo que se relaciona con Socrata de manera muy eficiente. También nos permite hacer la automatización de toda la carga de datos, prácticamente desde el principio hasta el fin. Luego, si hace falta, también aplicamos transformaciones. Y finalmente, en el cloud, en el flow, nos permite hacer la programación horaria de estas cargas. Entonces, hemos explicado por qué. Las funciones, lo que he dicho. Básicamente hacemos ETL, la T de transform muy entre comillas, porque por principio no tocamos los datos o lo mínimo para que sean estandarizados. Entonces, si hace falta, hacemos limpieza de datos, corrección, estandarización. Luego también, lo que he dicho, automatización en el cloud. El login va muy bien para monitorizar todo lo que ya está en marcha. También, si tenemos que dar permisos a terceros, hay una gestión de usuarios que es muy efectiva. Y también es una muy buena herramienta, tanto en desktop como en cloud, para hacer pruebas con los datos. Entonces, el ciclo de vida del dato, desde que está cerrado hasta que está abierto a la ciudadanía y con actualizaciones con FME. Como bien ha explicado Oriol antes, está cerrado, solo lo puede acceder el departamento que tiene los datos de la Generalitat. Entonces, se pacta la apertura, se abre en el portal y en el momento en el que se pacta que la actualización es vía FME, nosotros creamos el workspace, lo subimos al cloud y programamos sus actualizaciones. De manera que ya tenemos el dato abierto que va actualizándose. Y solo falta monitorizar que todo vaya correctamente y, en caso necesario, comunicar a departamentos si hay errores. También tiene mecanismos FME para poder hacer eso. Vale, este es el prototipo de Workspace que usamos para el 90-95% de procesos que tenemos. Como veréis, es muy simple, a simple vista ya se ve. Entonces, vamos a buscar en el Azure Blob Storage el fichero con los datos. Lo leemos y por un lado hace una reorganización interna de carpetas y por el otro aplica transformaciones si es que hace falta y luego usamos el writer nativo para cargarlo en la plataforma. Vale, para que veamos un ejemplo tangible, os hemos querido mostrar el dataset de datos meteorológicos de la Chemo. Este es un muy buen ejemplo porque se actualiza cada 30 minutos con actualización usando FME. Tiene un volumen enorme de datos con 630 millones de registros y es de los más populares en la plataforma también. Como podéis ver, 90 millones de descargas API y unas 75.000 visitas. Si tenéis curiosidad, podéis acceder y ver los datos. Que hay datos para aburrir. Vale, otro ejemplo que tenemos también, aunque es minoritario, es la indexación con Algolia en otros buscadores de la Generalitat. En este caso tenemos un dataset que tiene actualización, como os lo he contado ahora, en el mismo proceso, pero en paralelo hay otro proceso que hace esta indexación, de manera que no solo tenemos el dato en el dataset de la Generalitat, sino que también lo tenemos en otros buscadores. Entonces os doy paso a Oriol, que termina de explicarlo todo. Vale, por lo que respecta a resultados y beneficios, creo que es claro, ¿no? Lo he visto cuando veis ahora. A nivel de conectores tenemos una tecnología muy clara de inicio de proceso, en la mayoría de proyectos, y un final común, que es
Sócrata y Azure al principio. Por lo tanto, los conectores nativos que nos ofrece FME nos ahorra muchísimo tiempo hacer las integraciones. Luego, la validación de datos usamos transformadores, como decía Aleix, si hace falta hacer limpieza, cambio, filtraje, eso nos lo permite de forma muy sencilla. Y aquí vamos, simplicidad, tanto a nivel visual como funcional. Tenemos una plataforma que es low code, no code, y por lo tanto no hace falta tener todo este tipo de desarrollo e invertir horas y horas y recursos para desarrollar cada una de las conexiones. Automatización, cuando subimos a Flow, eso sí que nos ahorra muchísimo tiempo. Tener schedules pactada con la frecuencia con departamento o las unidades promotoras nos permite poder individualizar cada una de las cargas. Hay veces, como pasa en la Chema, que es cada media hora, hay veces que es un día, 2 días, 3 semanas, un mes, un año incluso, y además tenemos la opción de tirar con triggers y automatizaciones para poder ir a buscar el fichero o para saltar de un proceso, como decíamos, ¿no? Los buscadores. Cargamos a Sócrata y en cuanto se ha terminado este proceso, ya leemos para cargar a Algolia, porque así en cualquier portal de la Generalitat los datos están actualizados igual que en datos abiertos. ¿Vale? Esto también tenemos el uso de notificaciones, nos permite enviar correos directamente a los usuarios para que estén al día si hay algún problema, si hay algún error de carga. Y además, como comentaba Aleix antes, tenemos la gran facilidad de tener diferentes usuarios y abrir solo las puertas necesarias si hay algún tercer proveedor que quiera entrar a subir algún proceso o algún buscador de Algolia, por ejemplo. Cifras rápidas. Un 14% de los más de 1.200 elementos que hemos comentado anteriormente están automatizados vía FME, ¿de acuerdo? Eso implica son unos 180 datasets. En total, durante todos estos años hemos cargado más de 570 millones de registros, o sea que el flujo de datos realmente de FME es muy frecuente. ¿Vale? Esto hasta el día de hoy, próximos pasos. Por motivos externos al proyecto directamente, estamos trabajando con una versión un poco antigua de FME, estamos en proceso de migración a las nuevas versiones, que además, no solo para adaptar el nuevo modelo de carga que queremos tratar, nos ofrece otras funcionalidades, como hemos visto antes por la mañana, y además lo que nos implica directamente es esto de aquí. La Generalitat está trabajando, CETITI concretamente, en una plataforma transversal de datos. Eso es muy importante para nosotros y además estamos haciendo pruebas de integración con Databricks, tanto de lectura como de escritura, ¿vale? O sea, es hacer la migración para mantener la base que tratamos hoy en día y además añadir nuevas funcionalidades para tener una nueva vía de ingreso y una nueva publicación. Para terminar ya, hemos visto que, aunque, como decía Aleix, uno de los pilares fundamentales de FME es a nivel de datos geográficos, nosotros sí que tenemos parte de nuestro día a día que trabajamos en esto, pero hay muchísima parte de ello que no, y FME nos permite trabajar con diferentes tipos de ficheros. La automatización, lo hemos comentado ya un par de veces, nos ahorra recursos económicos, personales, mucho más fácil tener ya conectores nativos, poder subirlo arriba y cerrar una frecuencia y que se active solo. Además, llamadas API, triggers, ir a buscar documentos en SFTP, facilita el trabajo. ¿Okay? Pieza clave en la automatización y carga directa de datos. Y además tenemos a Conterra, que Fernando últimamente ya está un poco cansado de nosotros, porque estamos hablando con él a diario para poder gestionar las migraciones directamente y las interacciones con Databricks para poder llevar todo esto al siguiente nivel. No sé cómo vamos de tiempo, si nos tenéis cualquier duda, o nos lo podéis hacer ahora, o si no durante la jornada. Estaremos todo el día por aquí, o sea que cualquier cosa, bienvenido. Si tenéis alguna preguntilla rápida, hacemos tiempo. Y si no, seguimos. ¿Hay algún punto de datos que debe ser actualizado desde distintos actores a la vez? No, se pacta con el departamento de origen cuando se abre o cuando se quiere modificar, se pacta con ellos cuál es el método de actualización. O sea, solo uno de los tres puede ser, sí, porque si no tendríamos problemas de machacarnos. Sí que es verdad que cuando hacemos, se puede hacer migraciones, es decir, normalmente por facilidad de los departamentos se abre de forma manual, porque a veces desarrollos no pueden hacerlos directamente, pero sí que intentamos siempre que se automatice. Por lo tanto, tenemos otro entorno de pruebas donde así que hacemos las pruebas con FME y luego cambiamos el mecanismo y se automatiza, pero nunca pueden coincidir dos mecanismos a la vez. ¿Preguntas? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ariel.